Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia. Controversia es poco, sí. El alojamiento de migrantes en hoteles en Estados Unidos y cómo están cambiando las políticas migratorias. Exacto. Tenemos un informe que detalla toda esta controversia, los costos, las nuevas políticas, en fin, un montón de información. Ok, vamos a intentar desempaquetar todo esto. Primero, ¿puedes contarme un poco más sobre el programa de alojamiento en hoteles? ¿Cómo funcionaba? Bueno, bajo la administración anterior se implementó este programa para albergar a migrantes en hoteles. O sea, ¿les daban alojamiento gratuito? Sí, alojamiento, comida, atención médica, incluso celulares. Wow. Cubrían todos los gastos. El costo por noche por cada migrante era de $52. $52 por noche. Eso suma rapidísimo, ¿no? Imagínate. ¿Qué impacto financiero tuvo este programa? El costo total fue de millones de dólares y esto se convirtió en un punto clave de la controversia. La nueva administración argumenta que era insostenible. Claro, el costo es un factor importante. Pero había otras preocupaciones además del dinero. Sí, también había preocupaciones sobre la seguridad en estos refugios y sobre el impacto social, por supuesto. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de problemas se estaban presentando? Se reportaron casos de pandillas formadas por inmigrantes dentro de los hoteles. ¿Dentro de los hoteles? Incluso algunos menores de edad con múltiples detenciones. Increíble. También se encontraron armas dentro de algunos albergues y evidencias de robos y actividades ilícitas fuera de ellos. Es preocupante. Parece que la situación se estaba saliendo de control. ¿Cómo está respondiendo la nueva administración a estos problemas? Bueno, además de cerrar los refugios, están buscando reforzar la seguridad. Se están haciendo operativos policiales para controlar la situación. ¿Y la policía puede entrar a los albergues? Sí, se les ha autorizado a intervenir dentro de los refugios si es necesario. Ya veo. Estas medidas son más firmes hacia la seguridad. Pero, ¿qué pasa con los migrantes que estaban en estos hoteles? ¿A dónde van ahora? Esa es la gran pregunta. Y el informe no ofrece respuestas fáciles. Algunos están considerando regresar a sus países de origen. A pesar de los riesgos. A pesar de los riesgos, sí. Deben sentirse muy desesperados para considerar esa opción. Claro, si estaban huyendo de situaciones peligrosas, hay otras alternativas para ellos. Algunos están buscando nuevas rutas migratorias, incluso dentro de México. La presión migratoria no va a desaparecer, simplemente se está desplazando. Claro, es como cerrar una puerta y abrir otra. Y a menudo, esa otra puerta lleva a caminos más peligrosos. Y hablando de puertas cerradas, ¿qué pasa con las ciudades santuario? ¿Cómo encajan en esta nueva realidad? Las ciudades santuario, como Nueva York, se oponen a las deportaciones. Quieren proteger a los migrantes. Exacto. Están en una encrucijada. Intentan equilibrar la ayuda humanitaria con las preocupaciones de seguridad y también con el descontento de algunos sectores de la población. Claro, es una situación muy compleja. Por un lado, el deseo de ayudar a las personas. Y por el otro, la necesidad de controlar la migración y garantizar la seguridad. ¿Qué postura está tomando la nueva administración con respecto a la ciudad de santuario? El nuevo jefe de la frontera, Tom Homan, ha dicho claramente que no va a tolerar la oposición a sus políticas. ¿Qué ha dicho exactamente? Ha dicho que las ciudades santuarios son santuarios para criminales. Uf, esa aclaración es bastante fuerte. ¿Cómo han reaccionado las ciudades santuario? Se mantienen firmes en su compromiso de proteger a los migrantes. Argumentan que es una generalización injusta decir que son refugios para criminales. Es un debate complejo y cargado de emociones. ¿Y qué hay del programa de tarjetas con dinero que se les daba a los migrantes? ¿Podrías contarme un poco más sobre eso? Sí, claro. Era un programa piloto en Nueva York. Se les entregaban tarjetas de débito a las familias de migrantes que estaban en hoteles financiados por la ciudad, para que compraran su propia comida. Suena como una buena idea en principio. Darles libertad para elegir sus alimentos. Pero ¿hubo algún problema? La idea era buena, pero la implementación tuvo algunos problemas. Para empezar, no se podía retirar efectivo de la tarjeta, lo que limitaba su uso en algunos casos. Claro, la intención era que se usara para comprar comida. ¿Qué otros problemas hubo? Se reportaron casos de migrantes que revendían estas tarjetas fuera de los albergues. Revendiendo las tarjetas. ¿Y por qué lo hacían? ¿No les alcanzaba el dinero para la comida? Algunos protestaban porque decían que no recibían suficiente comida y necesitaban más dinero para comprar alimentos. Pero la reventa de las tarjetas sugiere que en algunos casos el dinero se usaba para otros fines. Eso sí que genera dudas sobre la gestión del programa. Exacto. Y este es solo un ejemplo de los desafíos que enfrenta la administración actual con la situación migratoria. Parece que este deep dive nos está mostrando que no hay soluciones fáciles.
Cada decisión tiene sus consecuencias. ¿Qué otros aspectos importantes debemos tener en cuenta para comprender la magnitud de este problema? Bueno, para entender la magnitud del problema hay que hablar de cuántos migrantes se estima que hay en Estados Unidos en este momento. ¿Cuántos? La cifra ronda los 11 millones de inmigrantes indocumentados. 11 millones. Es una cantidad enorme. Imagino que la mayoría busca una vida mejor, ¿no? Escapando de la pobreza, la violencia. Claro, muchos huyen de situaciones difíciles en sus países y muchos han contribuido significativamente a la economía y sociedad estadounidense. Sí, hay muchas historias de inmigrantes que han triunfado en Estados Unidos, creando empresas, generando empleos, Exacto. enriqueciendo la cultura del país. Pero también hay una percepción negativa hacia la inmigración, ¿verdad? Sí, algunos sectores argumentan que la inmigración ilegal quita empleos a los estadounidenses, que aumenta la delincuencia, que sobrecarga el sistema de bienestar social. Y esos argumentos se usan para justificar políticas más restrictivas, como el cierre de los refugios, la cancelación de programas de ayuda. Y hablando de programas de ayuda, ¿puedes explicarme un poco más sobre el programa de protección temporal? He oído hablar de él, pero no estoy seguro de entenderlo bien. El TPS, sí. Permite a ciudadanos de ciertos países residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Residir y trabajar legalmente. Sí, si las condiciones en su país de origen son consideradas inseguras para el retorno, por conflictos armados, desastres naturales, epidemias. Entonces, bajo el TPS, migrantes de países específicos podían vivir y trabajar en Estados Unidos sin miedo a ser deportados. ¿Qué países se beneficiaban de este programa? El programa beneficiaba a miles de personas, de países como El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Venezuela. ¿Y cómo se relaciona el TPS con la situación de los hoteles y el cambio de las políticas migratorias? Bueno, la nueva administración ha anunciado que el programa de TPS va a finalizar en marzo del próximo año. En marzo del próximo año. Sí. Esto significa que miles de migrantes que se beneficiaban de ese programa van a perder su estatus legal y podrían ser deportados. Muchos de ellos eran los que estaban alojados en los hoteles. Es una situación terrible. Imagínate, llevas años viviendo en un país, has formado una familia, tienes un trabajo y de repente te enfrentas a la posibilidad de ser deportado. Es una situación muy angustiante. Subraya la fragilidad de la vida de los migrantes, la incertidumbre que enfrentan. Y con el cierre de los hoteles y el fin del TPS, ¿qué opciones les quedan a estos migrantes? ¿Qué dice el informe? El informe menciona que algunos consideran regresar a sus países a pesar de los riesgos, A pesar de los riesgos, sí. mientras que otros buscan nuevas rutas migratorias, incluso dentro de México. Es comprensible que algunos se sientan sin opciones, con el miedo a ser detenidos, la incertidumbre. ¿Hay alguna otra información relevante en el informe sobre este tema? Sí, el informe destaca un dato sorprendente. Algunos miembros del Tren de Aragua, El Tren de Aragua. una peligrosa banda criminal originaria de Venezuela, están huyendo de Estados Unidos por miedo a ser detenidos. El Tren de Aragua, huyendo. Siempre se ha dicho que estas bandas operan con impunidad en Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado? Parece que la nueva administración está tomando medidas más drásticas para combatir la delincuencia, incluso dentro de la comunidad migrante. Es comprensible que el gobierno quiera garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero es fundamental que estas medidas se implementen de manera justa, con respeto a los derechos humanos de todas las personas. ¿Crees que las ciudades santuario podrán resistir la presión del gobierno federal para que colaboren con las deportaciones? Es difícil de predecir. Por un lado, las ciudades santuario se han comprometido a proteger a los migrantes, pero por otro, dependen del apoyo del gobierno federal para muchos programas y servicios. Es un tira y afloja complejo, y con la declaración del jefe de la frontera llamando a la ciudad santuario santuarios para criminales, la tensión va a aumentar. ¿Cómo se defienden las ciudades santuario ante estas acusaciones? Argumentan que es una generalización injusta, que la mayoría de los migrantes son personas trabajadoras, honestas, que solo buscan una vida mejor. Recuerdan que Estados Unidos es una nación construida por inmigrantes, que a lo largo de su historia ha acogido a personas de todo el mundo. Es cierto, la historia de Estados Unidos está ligada a la inmigración. Y este debate actual sobre la migración nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa ser un país de inmigrantes en el siglo XXI? Es una pregunta fundamental. Estados Unidos siempre se ha enorgullecido de ser un crisol de culturas, un lugar donde personas de todo el mundo pueden buscar una vida mejor, pero en los últimos años hemos visto un aumento del nacionalismo, la xenofobia, lo que nos obliga a reflexionar sobre los valores que queremos defender como sociedad. Es una decisión crucial que debemos tomar como nación. ¿Queremos ser un país que cierra sus puertas al mundo? ¿O uno que sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan libertad y oportunidades? Las políticas migratorias que implementemos tendrán un impacto significativo en el futuro del país. Y este Deep Dive nos ha dado una perspectiva más amplia.
más compleja. Nos permite comprender los diferentes puntos de vista, los retos. Efectivamente. Y aunque no hay soluciones fáciles, es crucial seguir dialogando, informándonos, buscando soluciones que sean justas, humanas, para todos. Porque lo que está en juego es la esencia misma de lo que significa ser un país de inmigrantes, un legado que debemos proteger. La diversidad y la inclusión son la base de una sociedad fuerte, vibrante. Todos merecemos vivir en un mundo donde la justicia y la dignidad prevalezcan, sin importar su lugar de origen o su estatus migratorio. Este Deep Dive nos ha dado herramientas para participar en este debate, ¿no? De manera informada. Sí, informada y constructiva, esperemos. Pero al final, todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos construir un futuro más justo, más humano, para todos, ciudadanos e inmigrantes? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que la respuesta empieza por reconocer la complejidad del problema. No podemos simplificar la situación, ni caer en generalizaciones. Tienes razón. Es fácil dejarnos llevar por la retórica política, los titulares sensacionalistas. Pero la realidad es mucho más compleja. Hay historias de sufrimiento, de lucha, de perseverancia, tanto del lado de los migrantes como del lado de las comunidades que los reciben. Exactamente. Y para encontrar soluciones necesitamos un diálogo honesto, abierto, donde se escuchen todas las voces. Necesitamos empatía, comprensión y la voluntad de buscar un terreno común. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que el miedo y la xenofobia dicten nuestras políticas migratorias. Tenemos que recordar que Estados Unidos se ha enriquecido gracias a la contribución de inmigrantes de todo el mundo. Y esa riqueza cultural, humana, sigue siendo una de las mayores fortalezas de este país. Cerrar las puertas a la inmigración sería negar nuestra propia historia, nuestro potencial como nación. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos para contribuir a un futuro más justo, más humano, en materia de inmigración? Bueno, creo que lo primero es informarnos. Educarnos sobre la complejidad del tema, desafiar nuestros propios perjuicios. Luego podemos involucrarnos en nuestras comunidades, apoyar a las organizaciones que trabajan con migrantes y abogar por políticas migratorias más justas, más compasivas. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que otros resuelvan el problema. Todos tenemos un rol que jugar. Exacto. Y este Deep Dive ha sido un paso importante en esa dirección. Al comprender la complejidad del tema, las diferentes perspectivas, estamos mejor equipados para participar en este debate. Este Deep Dive nos ha llevado desde los hoteles convertidos en refugios, hasta las complejidades del TPS, las tensiones en las ciudades santuarios. Hemos analizado cifras, políticas y sobre todo el impacto humano de estas decisiones. Y a medida que la nueva administración implementa sus políticas, es fundamental que sigamos informándonos, cuestionando, buscando soluciones que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. En el complejo mundo de la migración en Estados Unidos, esperamos que este Deep Dive te haya dado las herramientas para comprender mejor la situación, formar tu propia opinión y, lo más importante, participar en este debate crucial. ¡Hasta la próxima!